¿Qué tal amigos? Aquí estamos para todos ustedes transmitiendo desde María Nuestra Madre con el favor que me hace mi amiga Gaby Hernández de Alujas de transmitir para todos ustedes en este espacio un tema muy interesante que es precisamente la alegría. Bueno, lo vamos a abordar como desde hoy en adelante sobre las virtudes pero vividas o vistas desde los santos, cómo ellos han sabido encarnarlas, trabajarlas, hacerlas vida, hacerlas experiencia tangible para nuestra vida, porque a veces decimos las virtudes, qué bonito, las tres virtudes teologales o las virtudes morales, y qué padre, un tema interesante de estudio, pero nos falta a veces buscar la manera, ver algo ejemplificado, un modo de concretarlas, de hacerlas vida y de tenerlas como vamos a decir, de una manera accesible para trabajarlas. Es importante por ello tomar pie o referencia en lo que los santos nos han propuesto de cómo vivirlas. Y bueno, vamos a considerar primeramente en esta más o menos media hora, 40 minutos, con el favor de Dios, tres puntos. El primero será la virtud de la alegría, que es la alegría, sus características, definir, tratar de pues de ver a qué nos estamos refiriendo. Después hablaremos en un segundo punto de lo que nos enseña Felipe Neri, es decir, un poquito sobre la vida de este santo. Y en tercer lugar, aplicaciones ya prácticas para nuestra vida, tomadas por supuesto del ejemplo, el testimonio que nos da Felipe Neri. Voy a hablar ante todo de por qué elegí este santo. Bueno, si ustedes recordarán, celebramos en el calendario litúrgico esta fiesta de San Felipe Neri, precisamente el pasado 25 de mayo, 25 o 26, porque a veces hay variantes en el calendario. Es la fiesta de este santo italiano. Bueno, es un santo, voy diciendo algunos detalles generales, es un santo que vive en el siglo XVI. Para ubicarnos en el tiempo, nace en 1515 y muere en 1595. Es decir, pues más o menos 80 años de vida, de una vida muy, muy fructuosa, muy fecunda, en obras, en testimonio, vamos a decir, en muchos aspectos lo podemos nosotros considerar. Vamos a hablar entonces, después de esta introducción, de lo que es la alegría. La alegría pues se ha descrito o se ha visualizado desde diferentes perspectivas. Algunos la consideran como una virtud, ¿no? Es que es una persona muy alegre, que siempre está irradiando o que tiene una energía positiva, que es empático, etcétera. Pues la alegría precisamente es parte de todo eso o tiene esas características, esas expresiones. Pero fundamentalmente la alegría viene siendo un fruto, ¿sí? Un efecto de la presencia de la paz interior en nuestra vida y también de la conexión con Dios. O sea, viene siendo como un resultado de una relación con Dios y conmigo mismo, una relación de paz, de estabilidad, ¿sí? Que tiene que obviamente impactar mis emociones, mi manera de pensar, mis decisiones, mi voluntad, que va moviendo todo, es como una especie de aceite, ¿verdad? Que lubrica y que le da movilidad. Hago esta comparación, esta analogía con las piezas de un motor, ¿verdad? Que tienen que estar perfectamente embonadas, pero también lubricadas para que pueda el motor funcionar. Así lo mismo en nuestra vida, si nosotros no tenemos ese lubricante, ese aceite, pues nos vamos como que anquilosando, nos vamos atrofiando, ¿sí? Deteniendo o estancando. ¿Por qué? Porque la vida se nos empieza a hacer pesada, todo nos parece o todo se nos antoja desagradable, difícil, cansado, no sé, tedioso. Y me remito, por eso quiero tocar este tema, porque creo que ahora con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, la contingencia sanitaria, pues sí, se ha tenido que cada uno confrontar en esta situación de vivir pues a lo mejor en aislamiento, de tenerse que guardar, de tener que trabajar desde su casa o hacer las labores, las actividades de la escuela, no sé. Me remito a todos los que tienen hijos, pues qué difícil está siendo, yo creo, es todo un desafío, todo un reto poder llevar bien la dinámica familiar en medio de esta situación. Y bueno, pues aquí es donde tiene mucho que ver y mucha importancia el que veamos la alegría como, la consideremos como una virtud, como un fruto a conseguir, ¿no? Como algo que se tiene que procurar. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Bueno, les digo que se ha hecho demasiadas ya consideraciones sobre el tema
Inclusive el Papa Francisco tiene un documento, ¿verdad? Donde resalta sobre todo lo que es la alegría del amor, el vivir de una manera plena, de vivir de una manera al 100%, al máximo, cada día, cada minuto en las relaciones de pareja, la relación conyugal o también con los hijos, ¿verdad? Todas las relaciones interpersonales que podamos establecer en nuestro día a día, tratar de vivirlas de una manera positiva. Es difícil, claro que sí, que duda cabe, pero es algo que nos tiene que acompañar siempre. No se trata, aquí vamos a hacer vamos a decir, no exclusión, sino una oportuna consideración sobre que la alegría no es siempre estar con una sonrisa así como disparatada, ¿verdad? Superficial, eh, de siempre estarnos riendo de todo o haciendo chistes o burlas. No, no se trata de estar siempre aparentando algo que no es, ¿no? Que me está costando este trabajo o que tengo esta situación o tengo que estar esperando que me atiendan, no sé. Cualquiera ponga cada quien la situación que más ha tenido que implicarle esfuerzo, paciencia o determinación en esta semana y analicémoslos a la luz de todo esto. Es decir, la alegría nos va a llevar a qué? A, a ver como con una lente, ¿sí? Con una nueva dimensión todas las cosas. Juan 23, el Papa Juan 23 decía que, hablando de la alegría, que se relaciona también con el tema de la bondad, por eso a él se le dio ese mote o ese adjetivo del Papa bueno, si lo recuerdan, San Juan 23, por ser un papa afable, un papa cercano, lleno de ternura, de amabilidad, de comprensión, pero él decía que la alegría y la bondad eran frutos de un trabajo que se hace desde dentro del corazón, no por generación espontánea, no es una, vamos a decir, un don, una gracia así que surge y que qué bonito, ¿no? Que seas muy alegre y que siempre estés sonriendo, ¿no? Es algo que tú tienes que trabajar desde dentro. Vamos a decir que la alegría en todo caso es un fruto que requiere trabajo, que requiere un, un proceso también de abonar. ¿De abonar qué? Vamos a decir, y lo vamos a referir o a evidenciar a partir del testimonio de San Felipe Neri. Felipe Neri, como les dije, fue un sacerdote italiano, nació en Florencia en 1515. Este sacerdote, este personaje, si lo queremos ver también desde un aspecto humano, fue una persona que siempre supo sacar de todas las experiencias, de todas las dificultades, una lección, algo que aprender, una moraleja. Y así se lo hacía ver también a las personas con las que se relacionó. Baste decir, sobre todo los niños, porque fue un santo que trabajó con la juventud, con los adolescentes en particular. Así como lo haría después otro santo, vamos a decir, homólogo, que emuló muchos aspectos de la vida de San Felipe, que fue San Juan Bosco ya en el siglo XIX, 1800. San Felipe Neri fue una persona que se dejaba empapar por las cosas buenas de la gente, por hasta las cosas más, podemos decir, hasta triviales, por la mirada de los niños, etcétera. O sea, sabía encontrar siempre ese atisbo o esa presencia también de Dios, por supuesto, en las cosas y en las personas. Por eso supo interactuar o empatizar muy fácilmente con los niños. Eso le permitió después a él crear o desarrollar todo un apostolado que se denominó el oratorio. Bueno, él creó un oratorio que era vamos a decir, un encuentro, un lugar, ¿sí? Donde se hacía oración, donde se cantaba, donde se aprendía, como un pequeño taller, vamos a decir, ¿sí? De virtudes, de aprendizajes para los adolescentes. Algo que también, como ya dije, emularía o aplicaría en su momento San Juan Bosco, otro educador, patrono de los educadores, de hecho. Pues tiene como que sus reminiscencias o sus precedentes en San Felipe Neri. Y bueno, Felipe Neri decía, fíjense bien esta cita directa, dice, el Señor es bueno, le contestó a una persona, ¿cómo no va a alegrarse de que sus hijos nos riamos? Y aquí hablamos de la alegría, no como una cuestión de que tenga que ser forzada, vamos a decir algo que yo tenga que como que sacarme de la manga, algo que se improvisa, algo que se aparenta, como que yo tenga que estar ahí aguantándome, ¿verdad? El coraje o tratar de sacar la mejor sonrisa, la mejor cara, no.
es algo que se trabaja o que se logra a partir de lo que yo percibo de las cosas, de la realidad, de mi entorno y de las personas que me rodean. Es tratar de ver siempre el lado positivo. ¿Sí? Dicen por ahí algunos incluso psicólogos que todos tenemos, filósofos también, que todos tenemos como que una cierta ambivalencia, una cierta dualidad, ¿no? La dualidad se hablaba desde la antigua Grecia, el filósofo Pitágoras, perdón si hago comentarios a veces en alusión a estos temas porque soy filósofo y pues me encanta poder aportar desde la filosofía luz al tema que estamos comentando. La dualidad, ¿no? Que somos como que seres compuestos, ¿no? Primero por nuestras dimensiones alma y cuerpo, o materia y espíritu, y luego por ciertos mecanismos que tenemos, ¿no? La sensibilidad, ¿sí? La percepción interna, después la inteligencia, la razón, y después la voluntad, ¿no? Que nos mueve a hacer, a decidir sobre lo que vemos y lo que vivimos. Entonces, aquí hablar de la importancia que es saber tomar como que las cosas buenas que yo logro captar de los demás, ¿sí? Quedarme con lo bueno, es decir, si una persona veo que tiene a lo mejor una mirada un tanto hostil o no tan empática, no tan, que no, como que no conectamos, entonces ahí es la oportunidad para ver de qué manera encontrar algo que la persona me manifieste que pueda empatar o que pueda ser, vamos a decir, en común, que pueda haber un tema en común ahí. Y a lo mejor es algún interés de la persona por la que yo pueda ver la manera de sacarle una plática. Aquí hay una experiencia que nos enseña San Felipe Neri. Él fue enviado a, vamos a decir, a un lugar donde para tenderle una trampa, ¿sí? Algunas personas ahí en Italia, en Roma, es donde Felipe se desempeñó como sacerdote, lo hicieron que llegara a una casa donde había unas prostitutas, unas personas que pues se dedicaban a esa actividad. Y, y pues sí, cuando llega, como que las mismas personas, las mismas mujeres, se sentían pues confrontadas, ¿no? O conflictuadas. ¿Por qué? Porque veían que entraba un sacerdote, ¿verdad? Respetuoso, bien limpio, cuidado, y de repente como que las confrontaba, ¿verdad? Les hacía como entrar en una dinámica de, de confrontación o de volver sobre sí mismas y decir, no me siento digna de que él venga a hablar conmigo, de que él me tome en cuenta o quiera dedicarme un tiempo para platicar. Y es lo que hace Felipe Neri, no las confronta, no las señala, no les dice, estás mal, eres una pecadora, tienes que cambiar de vida, convertirte, ¿verdad? O va de retro Sátana, no sé. No, él entra en un diálogo con ellas y les empieza a contar una historia, ¿sí? Una historia de una conversión. Es un tema también interesante, pero no voy a entrar mucho a detalle porque el tiempo no da. Y entonces él empieza a ver que las personas responden positivamente, se crea una dinámica como de empatía, primero de escucha, porque ellas están atentas a lo que les está contando, entran como que en el papel de esa persona, de la historia que él les está contando, y entonces se vuelve como que una nueva experiencia de ser algo que le supone primero a estas mujeres un rechazo, una cierta incomodidad, una cierta inquietud por decir como que no me siento a gusto que me observe, que me mire porque me está juzgando, está haciendo un juicio temerario sobre mí o me está ya etiquetando, ¿verdad? Eso pasa, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque pasa muy recurrentemente en nuestra sociedad hoy en día, que juzgamos a partir de los estereotipos, de ciertos valores ya acomodados o supuestos, en conforme vemos a la persona por lo que nos han enseñado o porque no vemos más allá, es decir, no vamos más allá, no vamos a la persona, a lo que está sintiendo, a tratar de ver cómo le podemos ayudar a que, no sé, a que ese momento sea más llevadero para ella. En este caso, pues le digo, Felipe entra a esa casa porque es llevado de una manera a propósito, aposta, es decir, no lo planeaba él, pero cómo él nos enseña, Felipe Neri, a darle la vuelta a las cosas, de una situación que también podía ser incómoda para él, de tener que confrontar a estas mujeres, tener que estar ahí con ellas y no saber qué hacer, cómo vivir, cómo relacionarse, le da un giro de 180 grados a la situación. Nos damos cuenta, él empieza a empatizar con ellas, empieza a entrar en su realidad y les empieza a mostrar una nueva, vamos a decir, manera de ver las cosas y de entenderlas.
en clave pastoral, por supuesto. Bueno, para volver al tema de la alegría, esto es importante tener en cuenta que la alegría debe movernos siempre, entonces, a ver lo positivo de las personas, a tratar de descubrir aquello que la persona a lo mejor no me lo está diciendo verbalmente, pero me lo está expresando a través de la mirada. A lo mejor tiene pena, a lo mejor está pesadumbrada, a lo mejor necesita que yo la escuche, ¿sí? Yo que tengo la oportunidad de, les comparto, de dar consultoría filosófica, es una especie como de, pues no terapia, ¿verdad? No es una terapia, pero sí es una especie de aplicación del método socrático. Para quienes no conozcan, bueno, Sócrates, el filósofo ateniense, buscaba siempre escuchar a las personas, saber qué pensaban, irles creando preguntas, irles creando cuestiones, inquietudes, para que fueran ellas mismas descubriendo su propia verdad, ¿sí? Su propia realidad, la fueran conociendo, aceptando y superando. Se movieran como que a decir, yo puedo con esto, puedo salir de esta situación, o puedo ver la manera de poner los medios y ser mejor o afrontar mejor lo que me está pasando. Entonces, eso es lo que aplica con la alegría, es decir, la alegría nos ayuda a ver la vida de una manera siempre propositiva, de una situación que puede ahorita ser embarazosa, puede ser una tensión, una preocupación, siempre es ver como la manera de resolverla a partir de ciertos pasos, ¿no? De decir, a ver, ¿yo dónde estoy, verdad? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Quién me puede apoyar, ¿no? O si estoy solo, ¿verdad? ¿Cómo le puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? Eh, la alegría, por tanto, es un fruto que emana de la virtud. Bueno, hay dos virtudes que ya las conocen ustedes, que son la fe y la esperanza. Claro que hablando de los santos, tenemos que tomarlas en cuenta porque son personas de una profunda fe, que ellos vivieron no solo la fe de una manera como de fórmulas, vamos a decir, porque les tocó, porque pues eligieron un camino de vida religiosa a lo mejor, o sacerdotal, o consagrada, y ya como que se les vino en automático, ¿no? La fe. No, sabemos que es una virtud infusa, una virtud teologal que es infundida por Dios desde el momento en que somos bautizados, pero que se tiene que trabajar, se tiene que potenciar, ¿sí? Y bueno, al respecto de esto, ¿cómo la fe puede iluminar o puede ser un soporte fundamental para la alegría? Si nosotros tratamos de ver lo mejor de las personas, saber que ante todo, pues todos somos hijos de Dios, y más me remito de nuevo a la situación por la que atravesamos con la contingencia, es decir, a veces podemos ver al otro en cierto sentido como alguien que me está observando, como que me siento observado, vigilado, como que la gente ya anda más pendiente de lo que uno hace, no hace, a dónde va, si lleva el cubrebocas, si no lo lleva, no sé. Pongo estos ejemplos para ilustrarnos un poquito, es decir, empezamos a prejuzgar, empezamos a hacernos conjeturas de las personas a veces, empezamos a emitir juicios, ¿no? Que no son realmente válidos en el sentido de que no responden a veces a lo que es la persona, a lo que está viviendo, porque no la conocemos. Entonces es darnos ese tiempo para abrirnos, para escuchar al otro, hacer un silencio, dejar a un lado un poquito nuestro ruido, nuestras notificaciones, nuestras cosas, intereses, para prestarle totalmente atención a la otra persona y dejarnos como que empapar, dejarnos que ser como un filtro, como ¿cómo le llaman? Un sedazo, donde se cierne, ¿verdad? Donde se transmina o se cuelan las partículas, dejar que solo filtre lo bueno, es decir, que la persona con lo que está viviendo, con lo que nos está compartiendo, podamos nosotros lograr como esa empatía, esa escucha atenta y lograr descubrir en el otro algo de valor, ¿sí? Algo que con lo que nosotros a lo mejor nos podamos sentir identificados hasta cierto punto. Esto lo hizo Felipe, ¿de qué manera? Felipe Neri. San Felipe en el trato con los adolescentes. Los adolescentes son personas, lo sabemos, pues que llegan a esa etapa, ¿verdad? Entre los 12 y los 18 años, se empiezan como que a retraer, a replegar hacia sí mismos, ¿no? No siempre, tiene mucho que ver aquí el factor temperamental, pero hay personas que por lo general, adolescentes que tienden como que a aislarse, ¿no? A hacerse, a, a, vamos a replegarse, lo que decíamos y no quieren establecer mucha comunicación, sobre todo con los padres, con las figuras de autoridad. Y entonces es donde Felipe encontraba precisamente esa adolescencia. Adolecer, del verbo adulecere en latín, significa
carecer de algo, carecer a lo mejor de esa capacidad o de esa seguridad, más bien es una seguridad que está ahí como que en bruto, pero la tenemos que trabajar como un diamante, ¿verdad? Que le tenemos que picar, estimular para que la persona empiece a sacar lo que lleva adentro, a empoderarse, a hacerse un poquito más segura de sí misma y a descubrir capacidades, cualidades, también no solo pueden ser físicas, pueden ser intelectuales, pero también de relaciones, de empatía, que no habían descubierto. Entonces, aquí Felipe nos muestra cómo el trabajo con los adolescentes precisamente es un taller, así lo denominaba por eso en su obra El Oratorio, un taller para trabajar las virtudes y en concreto la alegría, que es el tema que nos compete. Bueno, vamos a hablar también de, en ese sentido, de cómo Felipe trabó muchas amistades en su época. Felipe Neri es un santo que a veces no se le ha dado un justo valor o no se le considera tan importante o tan como destacado en la iglesia, porque como que fue un santo que trabajó pues en un ambiente, ya lo decíamos, pues sí, adolescente, ¿verdad? Con la juventud, y a lo mejor algunos no lo toman muy en serio, porque no fue un santo que a lo mejor viajó, que fue de misiones, o que no se desarrolló tal o cual obra, fundó tal compañía, no. Pero San Felipe, perdón, trabó amistad muy buena con santos de su época que fueron precisamente los grandes reformadores del siglo XVI en la iglesia. Los reformadores surgen, no me dejarán mentir, gracias a una especie de inspiración que empieza a surgir tras la reforma protestante, mal llamada reforma porque fue más bien una distorsión, una tergiversación de la fe con el fin de conseguir reformas a cuestiones, vamos a decir, de la política eclesial, de las estructuras de la jerarquía en la iglesia, pero más allá de eso se volvió toda una especie se envició, vamos a decir, la llamada reforma protestante provocó una serie de divisiones, no solo religiosas, sino también ideológicas y políticas en Europa. Los santos, entonces, al ver toda esta situación, bueno, las personas, todavía no santos, que enfrentaron este ámbito fueron grandes personalidades como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, ¿sí? San Carlos Borromeo, etcétera. Ellos, cada uno en su circunstancia, en su ambiente, logró ver como que la necesidad de volver a Dios y de tratar como de arrastrar hacia la fe con el testimonio, es decir, ya no solo con la palabra, con la predicación, que también la hubo, por supuesto, sino con su testimonio. Y tenemos que, pues, Teresa pasó de ser una monja, vamos a decir, mediocre, un tanto mediocre, cuando entró al convento, a después convertirse en una reformadora, una mujer de gran talante que supo darle como que trastocar o transformar las estructuras en los conventos, en la vida religiosa, en concreto de la congregación carmelitana, para que se elevara, para que hubiera una vivencia más asidua de los consejos evangélicos, de la espiritualidad carmelitana, y que se levantara, para que precisamente la iglesia recuperara esa vitalidad, ¿sí? Y la gente lo viera tan ejemplificado, tan hecho realidad en las personas, que volviera a la fe, que dijera, pues es que no me convence el protestantismo, ¿sí? Solamente renegar porque no veo que las instituciones son perfectas o porque los intereses de unos o de otros se contraponen, no, sino que yo veo que esto es lo auténtico, esto es lo que me da realmente pues paz, me da estabilidad, me da alegría. Ellos trataron de plasmar entonces esta virtud de la alegría en su propio actuar, ¿sí? En sus propias acciones. ¿Por qué menciono esto de los reformadores? Porque sabemos que no estamos solos, es decir, y menos en esta situación que a veces nos puede parecer como que vivimos aislados o a distancia unos de otros, pero que gracias a las tecnologías, como en este caso, ¿verdad? Gracias a los medios de comunicación podemos interactuar, podemos crear redes de ayuda, de motivación, de apoyo, donde estemos compartiendo testimonios, ¿no? Testimonios también de vida de lo que hemos vivido. Yo les comparto ya para acotar o para ir más o menos pues no sé cuánto llevamos de tiempo concluyendo, en fase conclusiva, un testimonio que a mí me ayuda y por eso me ilustra mucho el ejemplo de San Felipe Neri. Yo tuve la oportunidad de trabajar precisamente allá en Guadalajara, bueno, yo soy de Durango, desde acá nos estamos comunicando y estamos transmitiendo. Trabajé en un colegio allá en Guadalajara, el Colegio Cumbres, que antes era la Escuela Apostólica. Bueno, para quienes no sepan, era como un seminario menor para
centro vocacional donde los chicos de secundaria entran y hacen como un proceso de discernimiento vocacional. Empiezan a interesarse por la vida sacerdotal, pero van haciendo también un proceso de acompañamiento, se les va dando herramientas, formación humana, formación en valores, espiritual, de formación deportiva, formación también intelectual de gran talla, para que ellos vayan logrando integrarse, ¿sí?, en su nueva etapa como adolescentes y ver de qué manera pueden ellos diferenciar o advertir hacia dónde se va a dirigir su vida, es decir, qué quisieran ser de grandes, hacia dónde creen que Dios les está llamando o qué vocación creen que sea la adecuada para ellos, a qué se van a, para qué son buenos y para qué se van vamos a decir, a preparar, ¿no?, en la vida. Entonces yo tuve la oportunidad, así como Felipe Neri, de trabajar con los adolescentes un año escolar, precisamente 2012-2013, y me iluminó mucho ver que desde Felipe Neri yo podía tomar el ejemplo de este trabajo en las virtudes, que empieza claramente por uno mismo, pero que solo se realiza en la medida en que tú confrontes a las personas. Y aquí como que trato de volver al punto, ¿verdad?, de los encuentros, de las relaciones, porque yo no puedo pretender ser alegre si estoy pues como que encerrado, ¿verdad?, aislado, y pues sí, a lo mejor ahorita yo estoy hablando con ustedes y dicen, ah, pues qué padre, ¿verdad?, pues desde la cámara y pues no tiene ahorita una preocupación o dejó a un lado lo que sus situaciones, sus ocupaciones para dedicarse a esto. En cambio, bueno, vemos que la alegría se va a manifestar y se va a fraguar, se va a crisolar como las virtudes a partir de los encuentros, de las relaciones interpersonales. No va a ser una virtud que venga así como decíamos, por ósmosis, o que uno irradie por de manera espontánea. No, tiene que ser algo que se vaya construyendo y se va a crisolar precisamente en las relaciones, en el contacto con el otro. No vamos a pretender que vamos a vivir en paz, vamos a vivir con alegría, con una estabilidad emocional, si no tenemos y no fraguamos relaciones, ¿verdad? Y esto creo que pues a todos nos está sirviendo la experiencia de la situación de la contingencia. ¿Por qué? Porque nos permite ahora sí que las 24 horas, 24/7, estar como que más en sintonía, más en cercanía los unos con los otros, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos, y trabajar, y vea que sí, ir trabajando este aspecto de la alegría. Felipe Neri es una persona que murió pues ya a una cierta edad, a los, pues sí, como lo viene diciendo su biografía, 80 años, y que se desgastó por los adolescentes, fue su gran obra, su gran legado, el trabajo con los adolescentes y lograr crear un mejor entorno, un mejor ambiente para la juventud de su época. Si se ponen vamos a buscar en la red o en los medios o en los libros testimonios o referencias sobre Felipe Neri, pues podrán encontrar, por ejemplo, yo les recomiendo mucho la película de Prefiero el Paraíso. Bueno, así se traduce al español del original en italiano, que es Preferisco il Paradiso. Es una película que ilustra la vida del santo, pero sobre todo en su calidad de orientador juvenil, es decir, de una persona que estuvo trabajando y en permanente contacto con los jóvenes. Y aquí les doy nada más una breve reseña para no quemarles el cartucho. La película, Felipe Neri trabaja ya en el oratorio, en este taller con los adolescentes, en crear, su gran cometido o ilusión es lograr cantarle al Papa, es decir, crear un coro que vaya pues a presentarse, a debutar ante el sumo pontífice, ante el Papa, me parece que era Pablo III, y lo consigue, pero vayan a ver de qué manera lo hizo. O sea, realmente tuvo que meterle muchas ganas, desvelos, regaños, en fin, hubo que hacer de todo. Pero él siempre manifestando ese fruto, vamos a decir, de la alegría. A donde quiera que iba con la persona con la que tuviera que interactuar, discutir o confrontar, siempre trataba de realizar ese proceso que les digo, es bastante, si me permiten, socrático, porque es abrirte al otro, tratar de descubrir, de permitirle al otro que te muestre lo que está pasando, lo que está viviendo, y entonces darle la posibilidad, darle una ayuda, un consejo, en función de lo que él mismo, ¿sí?, va descubriendo que tiene que hacer. Entonces es como que darle tú las herramientas o permitirle a él que descubra las herramientas con las que cuenta para, sí, afrontar una situación. Y esto lo hizo con los jóvenes, con los adolescentes en específico. Felipe Neri sabía ver en los jóvenes esa potencia, ¿sí?, esa capacidad ahí como en bruto, en diamante, para explotarla. Él fue como un herrero, como un bueno, herrero es el que trabaja las piezas, los metales, ¿verdad? Pues sí, o un joyero que también va trabajando la pieza de la joya.
y les va dando forma, le va dando un remate, ¿verdad? Un acabado. Es lo que hacía Felipe Neri. Y Sócrates también, a su modo, como educador de la juventud en la Grecia del siglo IV antes de Cristo, supo sacar esa potencialidad de los jóvenes, supo exprimirla, supo explotarla, para que ellos mismos descubrieran que ellos tenían la capacidad, las riendas de su destino y vamos a decir, la virtud de llevar adelante su comunidad, ¿verdad? Lo que estuvieran haciendo, su trabajo, su desempeño, o ya los que incursionaban en la política, pues que supieran ser ciudadanos ecuánimes, virtuosos y que también supieran gobernar con sabiduría, con prudencia y con templanza, que es muy importante. Bueno, la alegría les decía yo que era como ese aceite, ¿verdad? Como ese lubricante que va permeándolo todo. Si no tiene lubricante, el motor pues se va anquilosando, se va trabando. Nuestra vida también. Por más que nos esforcemos, que trabajemos, que nos desvelemos, si no tenemos esa como especie de ese bálsamo, se podría denominar también, o ese lubricante, ¿sí? En nuestra alma, no vamos a poder avanzar, nos vamos a estancar, nos vamos a quedar como que sí, atorados y no vamos a saber qué hacer, salir de una situación, sobre todo cuando se presenta un problema, que Felipe Neri lo estuvo también, porque al hacerse cargo de adolescentes, yo les digo por experiencia propia que tuve que vivirlo, pues tienes que estar al pendiente a la vez de todos y cuidando de cada uno, ¿verdad? No se te vaya a perder, que no vaya a cometer tal o cual travesura o un problema por ahí. Y entonces es como que ver la manera de lograr ese equilibrio en ti mismo, pero en función, les decía Dios, de las relaciones, ¿no? Del trabajo de todas tus capacidades en relación con los otros, ¿no? Buscando la mejor manera para confrontar al otro, para escucharlo, para entender lo que está sintiendo, etcétera, y a la vez darle un tiempo, no esperar siempre resultados inmediatos de las personas. Esto es algo muy difícil, no sé, quienes de ustedes a lo mejor tengan una empresa, trabajen con mucho personal, pues les resulte complicado este aspecto como humanista de saber esperar, de la inteligencia emocional, el momento adecuado para cómo relacionarme con mi empleado, cómo abordarlo, cómo decirle las cosas, regañarlo, hacerle una llamada de atención, una amonestación. Es difícil, pero aquí tenemos el ejemplo y de que se puede, porque los santos no fueron hechos de otro material distinto al nuestro, es decir, no son personas, yo a veces hago esta comparación, a lo mejor un tanto burda, ¿verdad? De que no son como figuritas de vitrina, ¿verdad? Que tenemos ahí de escaparate, donde qué bonitos, ¿no? Y pues están allá como que en una especie de estratosfera, como decía el filósofo Platón, ¿verdad? Del mundo de las ideas allá y trascendental, que no tiene nada que ver con la experiencia viva y humana de enojarnos, de que de repente se nos va la paciencia o de que hay que reaccionar ante un problema, buscar una solución. No, son personas que de carne y hueso que padecieron como nosotros. Tan es así que pues Felipe también muere, ya cansado, ¿verdad? Apesadumbrado por su trabajo, pero no apesadumbrado, perdón, no es el término en un sentido peyorativo de decir qué cansado estoy o qué fastidiado porque no logré el objetivo con los muchachos, no, sino que fue tanto su afán que, que realmente pues terminaba muerto, ¿verdad? Como yo creo que muchas mamás hoy en día o papás también lo experimentan de estar pues siempre a las 24/7, ¿verdad? O sea, dándole duro continuamente al pendiente de si es un niño o si son varios niños, de sus hijos, pues no parar, estar como una máquina siempre trabajando, ¿verdad? Pero siempre, acuérdense mucho de esta alegoría del aceite de la alegría. Y bueno, para concluir, me gustaría, ya no he estado al pendiente de sus comentarios, pero agradezco a quienes están comunicando. Mi estimada Laura Navarro, te mando un saludo, muchas gracias Laura, por supuesto Gaby, nuestra anfitriona que me hace el favor de invitarme y más personas. Les agradezco mucho el favor de su atención. Ya ahora sí quiero concluir. Bueno, esperando también que este tema, esta reflexión haya sido de ayuda para ustedes. A lo mejor a veces hablo un poquito rápido, me iré puliendo para pues favorecer, ¿no? Que este tema sea un poquito más interesante y provechoso para ustedes. Bueno, vamos a decir por último que los santos, ¿por qué los vamos a estar considerando en este espacio de los sábados? Bueno, quiero hacer aquí un breve comercial, si se me permite, vamos a trabajar en dos vertientes o en dos
temáticas. Una semana estaremos abordando el tema de los santos, cómo nos enseñan a vivir las virtudes, a ejemplificarlas, a ponerlas en acto. Y otra semana estaremos hablando de lo que son los pasajes, los momentos clave de la historia de la iglesia, a partir también, por supuesto, de estas figuras determinantes que son los santos, que han dado vida, han dado nuevos bríos y vitalidad permanente a la iglesia, porque han sabido encarnar precisamente con sus maneras a veces no perfectas, ¿verdad? Con sus defectos también, las virtudes y los valores del Evangelio, ¿no? Ellos han sabido plasmarlo, hacerlo vida en cada época y han sido luz de esa manera y sal de la tierra, como dice también nuestro Señor en el Evangelio, en su momento, en su contexto histórico particular. Han sabido pues manifestar esa alegría del Evangelio o esa alegría del amor, como lo dice también el Papa Francisco. Hay otros documentos a los que también me gustaría hacer referencia para ilustrar un poquito más el tema de la alegría. Yo creo que bueno, hay aspectos como, vamos a decir, como las virtudes de la paciencia, ¿sí? Que están muy unidas o vinculadas a la alegría, que son también, vamos a decir, entran como en una especie de cadena o concatenación entre las virtudes, ¿no? En sí mismas, como que van surgiendo una de otra o se van relacionando una con otra. Y aquí pues lo vemos muy claramente en el ejemplo de San Felipe, cómo esta virtud de la paciencia, de la alegría, va aflorando, se va manifestando a partir del trabajo de las demás virtudes, ¿no? Sobre todo de la paciencia, de la perseverancia, de la tenacidad, ¿sí? Que son también virtudes humanas, o la templanza, saber esperar el momento, contenerte, ¿verdad? Respirar, el momento adecuado. Decía Aristóteles que es muy fácil enojarse con todo el mundo y explotar como una bomba, pero qué difícil es trabajarlo y decir enojarse con quien debe enojarse, en el momento que debe enojarse y con las palabras adecuadas, ¿no? O en el modo adecuado. Bueno, entonces es algo que, pues no, ya lo sabemos, no es una varita mágica, ¿verdad? Con la que podamos controlar todo, no es por espontaneidad, sino que tiene que trabajarse a partir de las circunstancias. Yo les invito, por tanto, en mi exhortación, a que vivamos esta semana que viene con un propósito, es decir, con un cometido especial de decir, bueno, yo cómo voy a vivir esta alegría, cómo voy a inyectarle a mi vida, a mis actitudes, a mi día a día, este aceite, ¿verdad? De la alegría, todo lo que haga. Tratemos, como ya lo decíamos, de partir de los encuentros, de esos encuentros que a cada instante tenemos con las personas, desde, a lo mejor desde la mañana, primeramente con Dios nuestro Señor para pedirle la fuerza y después, ahora sí que entrar en el taller, ¿verdad? En ese oratorio, como Felipe lo hacía con los jóvenes, de, de ir buscando la manera de ver lo bueno de las personas, qué me estaba queriendo decir, cómo le puedo ayudar, cómo podemos hacer mejor este trabajo, si es la tarea de mi hijo, pues ahí sentarme con él, ¿sí? Tratar de ver de qué manera lo puede entender mejor, en fin, no sé, buscar la manera, o con mi pareja, o con mi... Yo tengo, por ejemplo, una sobrinita a la que cuido varios días a la semana, cuando tengo oportunidad también por el trabajo, y pues es una niña que no para, siempre está de un lado para otro, porque está en la edad de los terribles dos, entonces hay que ver la manera de crearle dinámicas, ¿verdad? Rutinas establecidas. Aquí veo que también participan varios pedagogos en la materia. La misma Gaby pues es familióloga, o Laura, que son consultoras familiares, ya tienen estos temas bien asimilados y además pues son mamás, yo qué les puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, a mí en lo que respecta les comparto mi experiencia con los jóvenes, adolescentes y ahora con esta niña, esta sobrina a la que vamos a decir pues vamos, me hace sacar muchas veces lo mejor de mí porque pues me hace trabajar también en esta cuestión de la alegría. Bueno, quiero agradecerles el favor de su atención. Espero que pues haya sido de utilidad esta reflexión, este tema. Ojalá que pues puedan ustedes compartirlo, hacerlo llegar a otras personas. Les digo, yo también me comprometo a ir mejorando, a ir siendo un poquito más claro, a lo mejor más pausado. Y bueno, pues un gusto estar con ustedes a través de este espacio de María Nuestra Madre y de Gaby Alujas para compartirles estos temas. Entonces, vamos a decir, no dejar el punto o el cabo suelto, les recuerdo que entonces la siguiente semana estaremos abordando de manera cronológica los temas más importantes de la historia de la Iglesia para comprender también cómo se ha desarrollado nuestra historia desde la venida del Señor
cómo surgió la primera iglesia, después en el periodo de la persecución que duró varios siglos, etcétera, pasando después a otra etapa que será ya la Edad Media, ¿verdad? Toda una serie de procesos ahí y viendo cada momento histórico que nos va aportando para enriquecer un poquito más el conocimiento también de nuestra historia como iglesia, de nuestra espiritualidad, de los santos, que todo se va conjugando y poder así también dar más razón de nuestra fe, porque a veces les digo que me pasa a mí que desconocemos o la gente a veces ignora todos los aportes que también la iglesia, el cristianismo ha hecho a la civilización occidental. Es un tema de los que más me apasiona a mí porque he leído sobre ello, he estudiado, ver cómo la iglesia ha patrocinado, ha salvaguardado no solo el acervo cultural, intelectual de los siglos, la cultura, el patrimonio, sino también lo ha llevado a una nueva dimensión, lo ha elevado, gracias también a la fe, le ha dado una visión un poquito más bella, más profunda. Y entonces por eso es que me interesa compartirles estos temas y agradezco la invitación muchísimo. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la siguiente semana, ya con estos 40 minutos. Espero no se haya trabado, haya sido de buena calidad el audio. Que estén muy bien, les mando un abrazo virtual a todos y pues Dios me los bendiga mucho. Gracias por su atención. Soy Ricardo Espino y nos esperamos, nos escuchamos y vemos la próxima.